Rintaro siempre fue juzgado por su apariencia, pero un día conoce a Waguri, una chica de la escuela rival que no le tiene miedo. Empieza a cambiarlo todo, porque lo que parecía una simple historia entre dos estudiantes de escuelas enemigas termina siendo una de las formas más bonitas de hablar sobre amistad, prejuicios y primer amor. El anime comienza presentándonos a nuestro prota, Rintaro, un chico que estudia en la preparatoria Chidori, una escuela que tiene una fama bastante fea. Básicamente todos lo conocen como el lugar donde van los estudiantes más problemáticos y, para decirlo un poquito bonito, los menos brillantes del lugar. Y lo más curioso es que justo al lado de Chidori hay otra preparatoria llamada Kikyo, una escuela privada, elegante y exclusiva para chicas de clase alta. Las chicas de Kikyo desprecian abiertamente a los estudiantes de Chidori, al punto de que, a pesar de estar tan cerca, casi nadie de Chidori ha visto jamás cómo son las aulas por dentro. Después conocemos a los amigos de Rintaro, Hayato, Saku y Usami, quienes se topan con dos tipos que parecen estar buscando problemas. Estos chicos notan que ellos vienen de Chidori y les preguntan si conocen a un estudiante alto y rubio. Hayato y Saku intentan averiguar de quién diablos están hablando, pero Usami capta bastante rápido la jugada y entiende que se refieren a Rintaro, así que les dicen que en ese momento no está con ellos. El pequeño detalle es que justo en ese instante Rintaro aparece detrás y apenas los tipos ven su cara, salen corriendo como si hubiesen visto al mismísimo Sukuna directo a la cara. Los amigos de Rintaro se quedan confundidos, pero luego le explican que esos dos lo estaban buscando porque, al parecer, él ayudó a uno de ellos el día anterior. Rintaro se pone a pensar y recuerda que, mientras estaba cerca de su casa, escuchó una pareja discutiendo, y cuando se acercó para ver qué pasaba, vio una mujer que le había dado una bofetada al hombre, y como el tipo le dio lástima, Rintaro quiso acercarse para ayudarlo, pero apenas el hombre lo vio, salió corriendo muerto de susto. Más tarde, mientras caminan, los chicos se cruzan con dos estudiantes de Kikyo. Apenas las chicas lo ven, les cambian completamente las caras. Se nota de inmediato que no quieren tener nada que ver con ellos. En ese momento, una de las chicas deja caer accidentalmente su pañuelo. Usami lo recoge de inmediato y trata de devolverlo con buena intención, pero la chica responde de la forma más fría posible y le dice que puede tirarlo si quiere, porque justo ahora se le quitaron las ganas de usarlo. O sea, ni el madre cuando pierde y empieza a reclamarle al árbitro se ve tan ardido como esta tipa. Pero Usami, en lugar de sentirse mal, decide tomárselo con humor y dice que seguramente las chicas se pusieron nerviosas porque él estaba demasiado guapo. Más tarde, los amigos de Rintaro quieren ir al karaoke, pero él les dice que no puede acompañarlos porque tiene algo importante que hacer, y ese algo importante resulta ser ayudar en la pastelería familiar. Cuando Rintaro llega finalmente al local, su mamá lo regaña porque se tardó. Ella tenía que salir a hacer unas cosas y necesitaba dejarlo a cargo de la tienda, así que, aunque le llama la atención, igual se va rapidito y lo deja al mando. Rintaro entra en modo chambeador responsable, pero entonces nota que hay una clienta en el local, y cuando ve quién es, se queda completamente congelado. La chica también lo mira, se pone roja de golpe y por los mismos nervios termina atorándose con la comida. Rintaro reacciona rápido y se disculpa, además de traerle un vaso de agua. Mientras la ayuda, nota algo que le llama bastante la atención. La chica ha comido un montón de pasteles y el mismísimo Goku ha llegado a esos niveles. La chica nuevamente se pone nerviosa, le da las gracias y sale corriendo del lugar. El prota se queda ahí, sin entender absolutamente nada como ninguno de nosotros. Lo único que puede pensar es que seguramente la asustó con su cara. Cuando su mamá regresa, Rintaro le pregunta por aquella chica. Su madre le cuenta que se llama Kaoruko Waguri y que suele venir varias veces al mes para comprar pasteles. El prota le confiesa que Waguri salió corriendo apenas lo vio y se siente bastante mal porque piensa que tal vez por su culpa ella dejará de llegar a la tienda. Pero su madre le dice que Waguri no parece ser ese tipo de personas y aun si no volviera, ella haría todo lo posible para conquistar otra vez con sus buenos pasteles. Al día siguiente en la escuela, Rintaro sigue preocupado por lo ocurrido. No puede dejar de pensar en aquella chica y en la posibilidad de haberla traumado. Sus amigos se acercan para comer con él, pero él les dice que no se preocupen, quiere comprar algo y comerá por ahí. Eso deja a los chicos inquietos porque no es la primera vez que Rintaro se aparta de ellos cuando algo le pasa. Más tarde en su casa, Rintaro está en su habitación leyendo algo cuando su mamá entra para decirle que Waguri ha venido a buscarlo.
Sospechoso. El prota baja de inmediato e intenta disculparse por lo del día anterior, pero ella lo interrumpe antes de que pueda explicarse, y en lugar de reclamarle le dice que quería invitarlo a comer. Rintaro se buguea y no entiende qué está pasando, pero acepta. Cuando se sientan juntos, Waguri se disculpa por haber salido corriendo el día anterior. Le dice que no estuvo bien irse de esa forma y que, como disculpa, quiso ofrecerle un pastel. Entonces le pide que se lo coma. ¡Ey! Sin albur, cochinotes. Pero Rintaro nota algo bastante obvio. Ella realmente quiere comerse ese pastel. Así que, en lugar de aceptarlo, le dice que no se preocupe, que si quiere puede comérselo ella. Waguri se pone nuevamente nerviosa, pero termina aceptando. Y apenas prueba el pastel, se nota que lo disfruta muchísimo. Y hablando de pasteles, si ese está ahí, ¿dónde te sentaste, Waguri? Después la chica comenta que seguramente Rintaro se asustó al verla comer tantos pasteles el día anterior. Ella le explica que, cuando los compró y vio que no había nadie en el local, decidió comérselos ahí mismo porque no pudo esperar a llegar a casa. O sea, la chica vio el local vacío y dijo, Dios me está dando una señal. Luego, dejando eso de lado, Waguri le pregunta su nombre. Rintaro se presenta, pero no entiende por qué ella tiene tanto interés en conocerlo. En eso, él escucha hablar bajito, como diciendo que por fin conoce su nombre. Waguri se da cuenta de que la escuchó y se pone nerviosa. Entonces intenta explicarle que ya lo había visto antes ayudando en la misma tienda y que desde ese entonces quería saber el nombre. Rintaro, todavía confundido, le pregunta si el día anterior salió corriendo porque él le dio miedo con su rostro, pero Waguri le responde que no. Ella le dice que simplemente nunca antes un chico la había mirado de esa manera. ¿Acaso eran ojos de lujuria? Entonces ambos quedan mirándose fijamente durante unos segundos. Y ahora el que se pone nervioso es nuestro muchachote. Después Rintaro nota que ya está oscuro afuera, así que se ofrece a acompañarla, pero Waguri le dice que no se preocupe porque la estación está cerca. Antes de irse, Waguri pide un pastel para llevar, y justo cuando están por despedirse, le dice algo que deja al prota completamente descolocado. Ella nunca sintió miedo cuando lo vio. Luego le agradece la comida y se va. Y a lo lejos vemos a los dos tipos que estaban buscando a Rintaro al inicio del capítulo, y queda claro que están tramando algo. Mientras tanto, Rintaro sube rápido a su habitación, todavía procesando lo que acaba de pasar. A él la situación fue demasiado extraña. Desde niño, nuestro prota ha recibido comentarios negativos por su apariencia y por la forma intimidante en la que lo perciben las demás personas. De repente la mamá de Rintaro entra nuevamente a su habitación y le dice que encontró el pastel de Waguri afuera de la tienda. Y claro, eso no es normal. Si una chica que ama los pasteles lo abandona, es porque algo tuvo que pasar. Así que Rintaro sale de inmediato a buscarla y efectivamente Waguri estaba en problemas. Los dos tipos que vimos antes se habían acercado a intimidarla. Empiezan a molestarla diciendo que Rintaro es todo lo contrario a ella, que no deberían estar juntos ni como conocidos, y luego empiezan a hablar mal de él. Mencionan que la gente dice que era terrible en secundaria y que ahora estudia en una escuela llena de tontos. El prota logra encontrarlos, pero se queda escuchando desde cierta distancia, y mientras oye todo eso entiende perfectamente cómo nacen los rumores, pero entonces escucha algo que no esperaba. Waguri lo defiende. Ella le pide que no juzguen a una persona solo por rumores, porque ella está segura de que ellos ni siquiera han hablado con el tipo, como para andar diciendo cosas tan feas. Eso, Waguri, defiende a tu futuro macho. Les dice además que él es una persona maravillosa y que no tienen derecho de hablar de alguien que ni siquiera intentaron conocer. Los tipos se molestan y se niegan a escucharla, pero Waguri insiste en que dejen de decir lo que les da la gana sin saber cómo es él realmente. Entonces uno de ellos pierde la paciencia y se prepara para soltarle un golpe, y justo en ese momento, como un héroe, entra Rintaro. Se pone delante de Waguri para recibir el golpe por ella. Aunque apenas los tipos lo ven de cerca, se asustan y salen corriendo de inmediato. Sí, fueron más rápido que Florentino hablando del caso Negreira cuando las cosas le van mal. Después de eso, Waguri se disculpa, pues se siente culpable porque Rintaro terminó sangrando, pero él les dice que no se preocupe, que en realidad el golpe no fue lo que lo lastimó. Lo que pasó fue que él mismo terminó chocando contra la pared al meterse tan rápido. Y cuando Waguri intenta entender por qué hizo algo así, Rintaro le explica que sintió que todo había pasado por su culpa. Cree que
ella terminó metida en ese problema solo por haberse relacionado con él, pero la chica le pide que deje de decir eso. Le dice que esos tipos no sabían nada de él, que no tenían ni idea de qué clase de persona era y no debía cargar con la culpa de las tonterías de otros. Aún así, el prota vuelve a disculparse. Waguri insiste. Para ella, Rintaro es una persona amable, así de simple, y mientras la ayuda con la herida, le agradece por haberlo salvado. Y esas palabras dejan a nuestro muchachote completamente impactado. Luego, Rintaro decide acompañarla hasta la estación para asegurarse de que llegue bien, y antes de despedirse le pide que tenga mucho cuidado al regresar. Todo parece terminar ahí, pero justo cuando él está por irse, Waguri lo detiene, y entonces le dice que volverá a la pastelería, y no solo eso, también le dice que le gustaría comer pastel con él otra vez. Al día siguiente, Rintaro llega muy temprano a la escuela. Él mismo admite que no pudo dormir bien porque se pasó toda la noche pensando en Waguri. No deja de preguntarse cuándo volverá a la tienda y qué debería hacer cuando la vea de nuevo. Pero entonces voltea hacia la preparatoria de al lado y nota que las cortinas se mueven un poco. De pronto, Waguri se asoma desde la ventana de Kikyo. Rintaro se queda completamente sorprendido y cierra la cortina de inmediato. Ahí lo entiende todo. Waguri es estudiante de la escuela rival. Y claro, eso también significa que no era menor que él, como había pensado al principio. Después vemos a Usami quejándose precisamente de Kikyo. Dice que hace rato una chica de esa escuela volvió a lanzarle una mirada asesina, y aunque eso ya no es ninguna novedad, después de tantas miradas de desprecio, el pobre ya está al borde del colapso emocional. Luego llegan Hayato y Saku, quienes comentan que ellos también los fulminaron con la mirada, así que los tres empiezan a hablar de la rivalidad entre ambas escuelas. Pero Rintaro está pensando en otra cosa. Cuando vuelve a la realidad, sus amigos le preguntan por qué cerró la cortina de repente. Usami comenta que seguramente fue porque el edificio de Kikyo arruina el ánimo, pero ese comentario molesta al prota. Alzando un poco la voz, dice que no fue por eso. Todos se quedan viendo porque Rintaro no suele reaccionar así. Entonces él se disculpa rápidamente y explica que solo cerró la cortina porque había demasiada luz. Cuando comienzan las clases, el prota recuerda la cara de sorpresa que puso Waguri al verlo. Ahora que lo piensa, se da cuenta de que cerrar la cortina tan rápido fue bastante grosero, pero intenta convencerse de que quizás esto es lo mejor para ambos. Piensa que ahora que Waguri sabe que él estudia en Chidori, seguramente ya no volverá a la tienda y tampoco querrá hablarle de nuevo. Más tarde, Sumi le pregunta si quiere ir al karaoke con los demás. Rintaro revisa su celular y ve que su mamá no le ha mandado ningún mensaje para pedir su ayuda, así que esta vez sí que acepta. Al salir de clase se reúne con el resto de los chicos, pero entonces notan que hay varios estudiantes mirando hacia un mismo lugar. Cuando se acercan para ver qué pasa, Rintaro se queda helado. Waguri está ahí afuera, frente a Chidori, como si estuviera esperando a alguien. Vamos, es como si el Barça ahorita mismo fichara a Vinicius. De pronto Usami se lanza hacia ella. Después de tantas críticas, miradas feas y desprecios, el pobre viene cargado de demasiada frustración, así que se acerca con la intención de soltar todo lo que tiene guardado. Waguri, al verlo acercarse tan alterado, se asusta un poco y le dice que solo está esperando a alguien. El prota corre de inmediato para detener a Usami porque se da cuenta de que la está intimidando. Cuando por fin logra atraparlo, Usami rompe en llanto y ahí se revela la verdadera razón de su drama. No era exactamente odio, sino envidia. Usami dice que sí, que no le agrada la escuela de Kikyo, pero que ver a una chica tan linda esperando a su novio afuera de la escuela le da demasiada envidia. En eso las amigas de Waguri se dan cuenta de lo que está pasando y van a salvarla. Una de ellas pasa empujando a Usami para abrirse camino y sin querer termina lastimándolo. Pero lo más incómodo no es solo eso, sino el ambiente que se forma a su alrededor. Cuando las chicas se llevan a Waguri, Usami le reclama a una de ellas que mínimo se hubiera disculpado, pero la chica solo se voltea y le lanza una mirada fría, como diciendo que ni siquiera vale la pena responderle. Después de camino al karaoke, Usami va bastante bajoneado. Se queja diciendo que siempre pasan cosas raras, pero Saku le responde que por qué dice eso si él fue quien empezó el problema. Y la verdad es que no tiene fallas en su lógica. Mientras tanto, Rintaro va en su propio mundo. Pero la realidad es que Rintaro no estaba molesto ni intimidante, estaba feliz. Solo que claro, con esa carota no puede hacer mucho. Él cambia la expresión enseguida y se pregunta si tal vez volvió a asustar a Waguri sin querer. Más tarde ya en el karaoke, Usami canta a todo pulmón como si estuviera audicionando para La Voz. Mientras tanto, Rintaro intenta buscar una canción pero no logra concentrarse. Otra vez pensando en su waifu. Saku nota que ha estado raro últimamente, así que aprovecha una pausa para preguntarle qué le está pasando. Le dice que no tiene que guardarse las cosas porque sus amigos están ahí para escucharlo. Rintaro se queda
queda pensándolo. Por un lado le gustaría contarles todo, pero por otro lado sabe perfectamente cómo se vería eso desde fuera. Involucrarse con alguien de la otra escuela sería muy malo, o al menos muy mal visto entre los de Chidori, así que decide guardárselo. Les dice que no es nada, que está bien y se disculpa por haberlos preocupado. Sus amigos no quedan convencidos, pero tampoco lo presionan de más, así que dejan el tema de un lado. Más tarde nuestro prota regresa a casa. Al llegar nota algo extraño. La pastelería sigue abierta, aunque ya es bastante tarde. De inmediato entra para revisar qué pasó, pero justo cuando cruza la puerta se queda sorprendido. Waguri está ahí esperándolo. Ella lo saluda con una gran sonrisa como si nada y luego se acerca para pedirle disculpas por el alboroto de la escuela. Rentaro le pide que levante la cabeza y le dice que no se preocupe por eso. En ese momento aparece su mamá y lo regaña por no avisar que llegaría tarde, porque Waguri estuvo ahí esperándolo todo este tiempo. Y para compensar el mal rato, su madre le pregunta a Waguri si quiere comer un pastel que sobró. Ella intenta hacerse la educada y responde que no, vamos, que es una penuda. Pero su estómago tiene otros planes y la delata por completo. La pobre se avergüenza muchísimo y lo peor es que Rentaro y su mamá no pueden evitar reírse. Después los vemos sentados juntos y ella está completamente feliz disfrutando su pastel. El prota se queda mirándola y nota que come con una felicidad tan sincera que es imposible no prestarle atención. En medio de la conversación, Waguri le pregunta cómo está su amigo Usami. Rentaro le responde que no se preocupe y que él estará bien. Luego él aprovecha para preguntar algo que le viene dando vueltas en la cabeza desde hace rato, porque estaba en la entrada de su escuela. Ahí la chica le responde sin rodeos, le dijo que quería verlo. ¡Golazo! Waguri también le dice que ya no hará cosas tan impulsivas, pero Rentaro se disculpa primero, y luego casi sin pensarlo añade que estaba muy feliz de haberla visto, y apenas lo dice se arrepiente. Se queda completamente nervioso, se disculpa y le pide que hagan como si no hubiera dicho eso. Entonces el prota intenta cambiar un poquito el tema y le dice que le sorprendió verla de nuevo en la tienda. Waguri le pregunta por qué pensó eso y Rentaro responde que es porque ahora ya sabe que estudia en Chidori, pero Waguri no parece entenderlo de la misma manera. Ella le dice que al contrario, y esa respuesta vuelve a dejar a Rentaro sin palabras. Acto seguido la chica se disculpa y le dice a Rentaro que ya tiene que irse, pero cuando se despide Rentaro nota algo raro en su expresión. No era la misma sonrisa de siempre. Por un momento le parece que se fue con una cara triste y eso lo deja dándole vueltas en la cabeza. Empieza a pensar que tal vez dijo algo malo, o peor, que la lastimó. Justo en ese momento su mamá sale para preguntarle si Waguri ya se fue, pero apenas ve la cara de su hijo se asusta porque el pobre está pálido, casi como si se le hubiese salido el alma. Así que rápidamente se lo lleva a su habitación para calmarlo. Una vez ahí Rentaro le comenta todo lo que pasó. Su mamá lo escucha con atención y cuando termina le da un golpe, porque no puede creer que, después de todo lo que pasó la vez anterior, haya dejado que Waguri se fuera sola otra vez. Su madre le recuerda que ya una vez la molestaron en la calle, así que perfectamente puede pasarle de nuevo. Le dice a su mamá que no puede dejar de pensar en la expresión que puso la chica. Le cuenta que ella le dijo que se alegraba de poder conocerlo mejor, pero que después de eso ya no entendió nada. Y sí, su madre se da cuenta que su hijo está tontito, porque Waguri ha sido bastante clara con sus intenciones. Ella quiere acercarse y conocerlo, pero Rentaro, por no entender nada y por vivir pensando que todos lo van a rechazar, está haciendo lo contrario y la está alejando. Entonces el chico le pregunta algo que todavía no puede entender, porque Waguri querría verlo si ya sabe que él está en Chidori. Y ahí su madre ya no puede creer que todavía no se dé cuenta. Le dice que está haciendo exactamente lo mismo que tanto odió que otros hicieran con él. Está metiendo a Waguri en el mismo saco que personas malísimas. Y parece que eso hizo reaccionar a nuestro prota. Finalmente Rentaro le agradece a su mamá por hacerlo entender. Al día siguiente va temprano a la escuela y espera afuera, cerca del camino por donde pasa Waguri. Cuando ya lo ve se sorprende y le pregunta qué está haciendo ahí. Rentaro se acerca y sin darle demasiadas vueltas le pide perdón por haberle herido. Le dice que la noche anterior, cuando ella se fue de la pastelería, notó que tenía una expresión triste y que desde entonces no pudo dejar de pensar en ella. Pero al escucharlo Waguri se avergüenza muchísimo porque esa cara no era exactamente de tristeza, sino más bien era culpa. Waguri pensó que le había causado demasiados problemas al prota, primero con los tipos que la molestaron, luego el alboroto enfrente de la escuela y después yendo a buscarlo en la pastelería, así que le pide perdón, pero Rentaro le dice que no, que es él quien tiene que disculparse. ¡Diablos! ¡Dejen de disculparse!
anime, se los pido por favor. Entonces le cuenta que cuando escucha a las chicas de Kikyo hablar mal de Chidori normalmente no sienten nada especial, pero cuando vio que estaba hablando mal de ella sí le molestó. Aún así en ese momento pensó que si se acercaba a ayudarla quizás terminaría causándole más problemas. Le confiesa que se enfocó demasiado en la rivalidad y no pudo ver cómo era ella realmente con él, así que le pide perdón de todo corazoncito y también le recuerda que se sintió muy feliz al verlo esperándolo fuera de la escuela. Waguri se pone muy contenta al escuchar eso, con una sonrisa le dice que ya se siente mejor, dice que al final quiso conocerlo por cómo es él, no por el uniforme que lleva ni por la fama de su escuela. Rintaro se queda algo sorprendido al escucharla y después de aclarar las cosas ambos siguen su camino hacia sus respectivas escuelas. Rintaro entra al salón todavía pensando en todo lo que acaba de pasar, pero apenas llega no puede evitar voltear hacia la escuela de al lado y ahí está Waguri asomándose también desde la ventana para verlo. Lo admito muchachos, esto es el pic del romance. Pasan varios días y vemos a Rintaro junto a Usami, completamente cansados por el calor. El salón está insoportable, así que Usami propone ir a la sala de profesores para prender el airecito. Mientras caminan, Usami dice que necesita hacer algo divertido, ya saben, un poquito de dopamina. Entonces recuerda que este mes será el torneo deportivo y apenas lo menciona, se emociona demasiado, así que va con el prota a inscribirse. Pero cuando llegan con el profesor encargado, este les dice que no pueden participar. La razón, siempre sacan malas notas. Como pronto serán los exámenes, el profesor les promete que solo los dejará entrar al torneo si consiguen excelentes calificaciones. Rintaro y Usami se bajonean bastante porque para ellos aprobar es bastante difícil. Cuando vuelven al salón, Usami le pide a Saku un poquito de ayuda, pero este se niega de inmediato porque el año anterior ya intentó enseñarles y aún así terminaron sacando un rojo. Mientras discuten, Rintaro le pregunta a Hayato si tal vez él puede ayudarlos, pero resulta que Hayato también necesita apoyo. Tremendo grupito el del fondo. Al final Usami decide que estudiará solo con Rintaro. En eso Rintaro le llega un mensaje de su mamá. Ella le dice que invite a Waguri a la tienda, porque hoy es día de descuentos y además tiene ganas de verla. Rintaro recuerda que últimamente Waguri ya no ha ido a la pastelería. Supone que debe estar ocupada, pero aún así decide avisarle. Le cuesta escribir el mensaje porque no está acostumbrado a hablarle así nomás, pero al final se anima y lo manda. Más tardecito revisa el celular y ve que Waguri ya le respondió. Ella le agradece la invitación, pero le dice que no podrá ir porque este mes está muy ocupada. Rintaro lo entiende, aunque se queda un poco decepcionado. Después propone ir a estudiar a una biblioteca pública, principalmente porque ahí hay airecito. El problema es que cuando intentan estudiar no entienden absolutamente nada. Rintaro se da cuenta de que así no van a llegar a ningún lado, así que le dice a Usami que debería disculparse con Saku y pedirle nuevamente ayuda. Al final, él es el único que podría explicarles bien. Usami acepta de mala gana y va a buscarlo. Mientras el prota espera, dos estudiantes pasan cerca diciendo que no encuentran asientos. Él se levanta y le cede el suyo. Las chicas se asustan un poco al verlo, pero le agradecen el gesto. Cuando Rintaro está por salir de la biblioteca, escucha que alguien menciona el nombre de Waguri. Se asoma con cuidado y la ve sentada con una amiga. Ahí entiende por qué estaba tan ocupada. Ella también está estudiando para los exámenes. Rintaro supone que debe esforzarse bastante, ya que Kikyo es una escuela exigente, y mientras la observa nota que Waguri está haciendo algunos garabatos en su cuaderno. También se da cuenta de que habla con su amiga de una forma mucho más relajada y sin usar tanto tono formal como lo hace con él. Eso le llama la atención porque con él se comporta muy cuidadosa. Luego escucha que su amiga comenta que Waguri estudia muchísimo para mantenerse entre los primeros lugares, pero también dice que ese esfuerzo fue algo que ella decidió hacer desde el principio. Rintaro sale de la biblioteca para esperar a Usami mientras revisa sus ejercicios. Ahí piensa que su chica es increíble. Incluso en una escuela como Kikyo, ella se esfuerza para estar entre las mejores. En cambio, él apenas está tratando de aprobar. De pronto Waguri se asoma y le pregunta a Rintaro si estaba tomando una siesta. Él se asusta un poco porque hace un momento la había visto sentada dentro del lugar, pero Waguri le explica que apenas lo vio pasar, salió de inmediato para saludarlo, ya que hace mucho tiempo que no se veía. Además dice que ya le había dado hambre, así que aprovechó para salir a comer algo, típico de Waguri. Rintaro le ofrece entonces sentarse a su lado. Mientras conversan, él recuerda que le había escrito para invitarla a la pastelería porque hoy era día de descuento. Entonces Waguri comenta que sí quiere ir y que tendrá que ahorrar algo
algo de dinero trabajando. Esto sorprende al prota porque él pensaba que Waguri era una chica rica, fresita y millonaria. Al escuchar eso, ella se ríe y le pregunta de dónde sacó semejante idea. Waguri le aclara que no lo es. Si estudia en Kikyo es porque consiguió una beca, así que no puede permitirse bajar sus calificaciones. De hecho, su método para mantenerse despierta en clase es pellizcarse la mano una y otra vez. Vamos, que sufre día sí y día también. Waguri le explica que viene de una familia común y corriente. Tiene que esforzarse más que los demás. Rintaro le pregunta por qué tanto, y ella le responde que es porque no quiere decepcionar a su papá. Rintaro se queda impresionado por todo, y mientras más habla Waguri, más se da cuenta de que la juzgó por puro prejuicio. Él pensaba que todas las chicas de Kikyo eran iguales, pero ahora está viendo que Waguri carga sus propios esfuerzos, problemas y razones. Así que aprovechando el momento le pregunta si podría ayudarlo a estudiar cuando tenga algo de tiempito libre. Ella le ofrece un poco de su comida y le dice que le avisará en cuanto tenga un espacio libre. Golazo de nuestro prota una vez más. Pero justo en ese momento aparece la amiga de Waguri, Subaru, y apenas ve que está hablando con alguien de Chidori, se acerca de inmediato y le dice a Rintaro que se debe de alejar de ella. Al mismo tiempo llega Usami y los demás. Ellos se quedan confundidos porque no entienden qué están haciendo unas chicas de Kikyo, y por lo que alcanzan a ver no parece que él haya sido quien se acercó primero. Aún así Subaru no les presta atención, pues solo quiere llevarse a Waguri de ahí. Entonces Usami se acerca a Waguri y comenta que le resulta familiar. Subaru al verlo acercarse piensa al instante que va a hacerle algo malo, así que se aparta rápidamente. Lo curioso es que Rintaro también aparta a Usami, pensando que tal vez iba a hacer algo extraño, pero justo después se disculpa por haber reaccionado así. La tensión está bastante incómoda. Subaru decide irse con Waguri y le dice que por eso no quiere que se relacione con nadie de Chidori. Pero antes de que se marchen, Saku interviene para defender a sus amigos. Se dirige a Subaru y le pregunta qué onda con ese color de cabello. Le dice que no puede creer que Kikyo permita algo así, y luego remata diciendo que debe ser muy relajada la vida de las niñas millonarias. Pero ahí el prota lo detiene. Le dice que ya fue suficiente porque eso no es el tipo de cosas que él suele decir. Para calmar la situación, Rintaro cambia de tema y les explica a sus amigos que Waguri es la chica que estaba esperando en la entrada de Chidori. También les dice que hace rato la vio por casualidad en la biblioteca y que ella se acercó para disculparse por haberlos asustado aquella vez. Entonces Usami se acerca a ella para disculparse también. Le dice que él también la asustó ese día frente a la escuela, pero de pronto Waguri se inclina y también pide disculpas. Dice que todo ese alboroto fue culpa suya. Desde entonces quería disculparse porque sintió que los había hecho pasar por un mal rato, y todos se quedan sorprendidos. Subaru reacciona rápido y le pide a Waguri que no haga eso porque alguien podría verla, pero la chica más bien le responde que ella también debería disculparse. Subaru no acepta, se queda incómoda y se niega a hacerlo para terminar retirándose. Los chicos se quedan ahí, confundidos porque nunca habían visto a alguien de Kikyo comportarse así. Pero bueno, dejando de lado todo ese momento incómodo con Subaru, ahora los chicos empiezan a molestar a Saku por haberlos defendido, porque sí, se puso medio pesadón. Así que entre bromas y bromas le agradecen el gesto, porque al final Saku fue el único que se plantó cuando sintió que estaban tratando mal a sus amigos. Por otro lado, Waguri habla con Subaru sobre lo que acaba de pasar. Ella responde que no quiere disculparse porque para ella todos los hombres son iguales. Dice que son salvajes, que lastiman a otros sin pensarlo demasiado y que muchas veces ni siquiera se dan cuenta del daño que causan. Después, dejando ese tema de lado, Subaru le responde si habló con el chico rubio. Quiere saber cómo es, porque cuando la encontró, Waguri estaba sonriendo. La chica le responde que Rintaro es muy amable. También le dice que sus amigos no parecen malas personas. Eso deja confundida a Subaru. Luego ambas regresan a estudiar. Y más tarde por la noche vemos a Rintaro en su habitación intentando resolver ejercicios. Lleva un muy buen rato estudiando, pero sigue cometiendo errores. Aunque Saku le explicó cómo hacerlo, todavía no logra entenderlo del todo. En eso le llega un WhatsAppito de Waguri preguntándole si puede hablar con él por teléfono. Rintaro responde de inmediato que sí. Entonces Waguri lo llama para hablar sobre lo ocurrido esa tarde. Primero, nuevamente se disculpa por la actitud de Subaru. Rintaro le responde que no hay problema y que todo está bien. También aprovecha para disculparse por, ya saben, Saku. Después Waguri también quiere disculparse por haberlo hecho mentir frente a sus amigazos, cuando dijo que fue él quien se acercó a ella. Rintaro casi había olvidado eso, así que le dice que no se preocupe. Entonces ella le
le dice que lo hizo muy bien y le da las gracias. Waguri ahora le está hablando sobre lo que comentaron en la tarde, lo de estudiar juntitos. Le dice que estuvo revisando su horario y que el sábado estará libre, así que podrían reunirse ese día en la estación Asaki. Rintaro acepta. ¡Bueh! Así juega Rintaro, chicos. Rintaro acepta, pero entonces Waguri se disculpa de repente por hablarle de manera más casual. Él no entiende por qué tendría que disculparse. Waguri le explica que, como ella solo es una clienta de la pastelería, siente que hablarle con tanta confianza podría ser extraño. Luego empieza a preguntarse qué cara estará poniendo Waguri en ese momento, así que se anima y le pide que la próxima vez no sea tan formal con él, que le gustaría que hablaran con más confianza. Waguri responde que está bien, y entonces intentará hacerlo. Después ambos se dan las buenas noches y cuelgan. Rintaro queda nerviosísimo y empieza a preguntarse qué cara habrá puesto Waguri porque siente que dijo algo demasiado vergonzoso. Por otro lado, vemos a Subaru mirando una foto antigua de ella con Waguri cuando eran unas niñas, pero Subaru no tiene una cara de alegría, se ve triste. Y sí, llega el día en que Rintaro y Waguri se reunirán para estudiar. Él mismo admite que no dejaba de revisar la pantalla del celular. Desde que quedaron de verse, sintió que el tiempo pasó demasiado rápido y ahora por fin llegó el día. Se levanta, se alista y sale de casa. De camino a la estación va pensando en lo extraño que se siente todo esto. No puede creer que vaya a ver a Waguri en un día libre fuera de la pastelería. Para él esto no es cualquier plan de estudio. Aunque todavía no quiera decirlo tan claro, se nota que está emocionado. Y al llegar a la estación, Rintaro siente que quizás llegó demasiado temprano, pero para su sorpresa Waguri ya estaba ahí esperándolo. Ambos se saludan y se van juntos a un restaurante, porque antes de estudiar decidieron comer algo. Waguri le comenta que siempre había querido ir a ese lugar, ya que todos decían que la comida era muy buena. Y no mentían, la comida estaba deliciosa y como siempre Waguri se ve feliz. Rintaro se queda viéndola y piensa en que cada vez que ella prueba algo rico parece disfrutarlo de verdad. Ya bien llenos, ahora sí empieza el estudio. Rintaro le pide que solo le enseñe matemáticas porque cree que las demás materias todavía pueden manejarlas. Waguri le dice que está bien, pero también le aclara que si tiene dudas de otra cosa puede preguntarle sin problema. Entonces el prota le muestra el tema que quiere aprender. Waguri se levanta para verlo mejor, pero al acercarse ambos se dan cuenta de que quedaron demasiado cerquita. Eso los pone nerviosísimos, así que se separan de inmediato. Después de ese mini momento incómodo, Waguri empieza a explicarle algunos ejercicios. El problema es que Rintaro no logra concentrarse. Tiene el corazón latiendo demasiado fuerte y está haciendo todo lo posible para poner atención. Y lo de Waguri no ayuda mucho. Más adelante, Waguri le pregunta por qué tiene tantas ganas de no reprobar esta vez. Rintaro le cuenta que quiere participar en el torneo deportivo. Si reprueba no podrá competir y además lo mandarán a clases de refuerzo. Por eso quiere esforzarse, porque le gustaría participar junto a sus amigos. Aunque enseguida dice que quizás es una razón medio tonta, pero Waguri le pide que no diga eso. A ella le parece algo muy bonito. Entonces Waguri también le habla de sus amigas. Le cuenta que aprecia mucho a las suyas, sobre todo a Subaru, porque han estado juntas desde pequeñitas. También le explica que, aunque Subaru no parezca una persona amable al principio, en realidad sí que es buena chica. El problema es que tuvo malas experiencias con chicos cuando era niña, y por eso le cuesta mucho relacionarse con ellos. Waguri, déjame decirte que se nota. Y más tarde, cuando ya terminan, ambos se van rumbo a casita. Rintaro comenta que nunca se había quedado tanto tiempo pegado a un escritorio, y se nota que terminó acabadísimo. Entonces ella le entrega un cuaderno. Ahí había apuntado todo lo que estudiaron ese día, para que el prota pudiera repasarlo. Él se sorprende bastante, pues no esperaba que ella tomara tantas molestias. Al final, ambos quedaron en esforzarse juntos. Dicho esto, se despide y se retira. Rintaro estaba a punto de entrar a la estación cuando alguien lo detiene. Es Subaru. Esta sí que no me lo esperaba. Ella le dice que quiere hablar con él un momento. Rintaro no tiene problema, así que ambos van a una cafetería cercana. Ya sentados, mientras toman algo, Subaru le hace una pregunta directa. Quiere saber si es novio de Waguri.
Rintaro se pone tan nerviosito que termina quemándose con el café. Subaru lo ayuda de inmediato de forma amable y eso lo sorprende un poco porque esta Subaru no se parece nada a la chica de antes. Rintaro le responde que no es su novio, pero esa pregunta lo deja pensando porque ahora él mismo se pregunta qué tipo de relación tienen ahora mismo. Ay, prota, apenas si se llaman por sus nombres. Subaru nota que ellos se conocen desde hace poco y por eso le pide que deje de juntarse con Waguri. Rintaro le pregunta si lo dice porque él es de Chidori y obvio que la respuesta es sí. Rintaro intenta explicarle que él es diferente y Subaru entiende que Rintaro no parece mala persona, pero le explica que eso no es problema. Si alguien de Kikyu los ve juntos, no habría manera fácil de justificarlo. Le cuenta que en su escuela los profesores odian a Chidori incluso más que las propias alumnas. Y si llegaran a enterarse de todo eso, la estudiante becada tendría problemas. Ahí Rintaro empieza a entender mejor la preocupación de Subaru. Entonces le pregunta por qué se preocupa tanto por ella. Pero justo en ese momento un niño pasa corriendo cerca de ellos. Se tropieza y está a punto de caerse y enseguida Subaru se levanta para ayudar al niño. El pequeño apenas se fija en su cabello y en lugar de asustarse o burlarse, le dice que lo tiene muy lindo y que le queda genial. Luego se va con su mamá, quien también le agradece por haberlo ayudado. Subaru queda algo impactada. Ese comentario se ve que le mueve algo. Entonces empieza a contarle a Rintaro un poco sobre su pasado, lo que tanto queríamos saber, chismecito. Le explica que por culpa de su cabello otros niños la molestaban, se burlaban de ella y la trataban diferente, hasta que un día apareció Waguri. Apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando, la defendió sin dudarlo y desde entonces han estado juntas. Rintaro le dice que ya conocía esa historia, porque la propia Waguri le había contado, pero eso molesta a la chica. Le responde que no sabe nada de la vida de su amiga. Para Subaru, haber escuchado una parte no significa entender todo lo que Waguri ha vivido. Incluso sabe que Waguri podría terminar odiándola, pero aún así quiere protegerla. Rintaro entiende lo que Subaru intenta decir, pero aún así no quiere alejarse de ella y no acepta la petición. Y sin prometerle nada, nuestro buen prota se retira pensando en la buena de su waifu. De regreso a casa intenta estudiar un poco, pero no logra concentrarse. Todo lo que Subaru le dijo le está dando vueltas. Le sorprende que ella se preocupe tanto por Waguri, aunque fue dura con él, no parece estar actuando por maldad, sino porque de verdad la quiere proteger. En eso suben al transporte las dos chicas de la biblioteca y ellas reconocen al prota. Él nota que no hay asientos libres, así que se levanta para cederles el suyo. Las chicas le dan las gracias por esto y por lo de antes. Le dicen que en ese momento no pudieron hacerlo bien porque se asustaron un poco, pero que reconocen que fue amable. Entonces el prota habla por primera vez con alguien más que no son sus amigas o Waguri y les pregunta si lograron estudiar aquel día. Ellas responden que sí, eso le pone contento. Después se va a otro lugar todavía un poco sorprendido. No está acostumbrado a que la gente le agradezca de esa manera. Entonces recuerda a Waguri. Ella siempre le agradece, incluso por cosas pequeñas. Y sí, ya sabemos que también se disculpan mucho. Lo único malo que tiene este anime de momento. Entonces se detiene y piensa que debe pensar mejor lo de dejar de hablar de Waguri, pues una persona tan buena como ella podría terminar sufriendo por su culpa y no quiere que eso pase. Después llega el día del examen. Todo el salón de Rintaro espera los resultados con bastante tensión y contra todo pronóstico, Rintaro y sus amigos logran aprobar. Eso significa que podrán participar en el torneo. Pero lo más sorprendente para todos es que Rintaro y Usami hayan aprobado porque ellos normalmente sí que están fritos. Así que sus compañeros los entrevistan. Usami dice que estudió tanto que perdió la visión y Rintaro solo menciona que está muy feliz. Por alguna razón esa respuesta hace que se emocione todo el mundo y empiezan a llorar de la felicidad, incluyendo el profe. Rintaro está tan contento que de inmediato quiere contarle a Waguri que aprobó, pero justo entonces recuerda lo que Subaru dijo y la emoción se le baja y de pronto alguien hace caer accidentalmente las cosas de Rintaro. Saku se acerca para ayudarlo a recogerlas, pero entonces encuentra el cuaderno que Waguri le había dado. Lo que más le llama la atención es una nota escrita atrás. La nota decía que Rintaro se estaba esforzando mucho. Saku se queda viendo el cuaderno y le pregunta qué rayos es eso. Rintaro no responde. En eso llega Yato para ayudar también, pero Rintaro le quita el cuaderno rápidamente y sus amigos se quedan confundidos porque ya empiezan a sospechar. Y eso no cuadra con la historia que Rintaro les había contado. La vez pasada dijo que se la encontró por casualidad en la biblioteca y ella aceptó disculparse, pero Saku se da cuenta de que hay algo más. Le dice que últimamente ha estado actuando raro. Primero defendió a Kikyo, luego se puso extraño con cada tema que salía y ahora el cuaderno. Saku quiere saber la verdad. Le pregunta si va a decir algo o si
amigos y como siempre solo dirá que no es nada. Rentaro quiere contarles obviamente, son sus amigos después de todo, pero no puede. Tiene miedo de que lo miren mal por tener relación con alguien de Kikyo, así que solo se disculpa y les dice que no puede contárselo. Eso sorprende a todos, pero el más afectado es Saku. Antes de que la conversación pueda seguir, el profesor interviene y les pide que limpien todo. Obviamente nadie tiene ganas de hacerlo, pero no les queda de otra. Más tarde vemos a Rentaro en su habitación. Está acostado pensando en lo que pasó con sus amigos. Se siente mal por no haberles respondido y sabe que sonó muy feo. No se había dado cuenta de que ya había dejado esa nota. Al leerla se queda pensando en todo lo que hizo por él, así que decide que al menos tiene que agradecerle. Por otro lado, Waguri recibe el mensaje de Rentaro. Apenas lo lee, se pone muy contenta al saber que le fue bien. De inmediato lo felicita por haber aprobado y le dice que espera que se divierta en el torneo. También empieza a preguntarse en qué deporte se habrá inscrito. Piensa que quizás fútbol, Proyecto Mbappé, o tal vez el béisbol, Proyecto Otani. Pero sea cual sea, le emociona mucho imaginarlo participando. Al día siguiente, las cosas entre Rentaro y Saku siguen bastante tensas. Se nota que están distanciados y Usami, que no soporta ver el ambiente así, intenta hacer algo para arreglarlo, así que trata de animarlos recordándoles que faltan solo 3 días para el festival. Este año el torneo será de béisbol, por lo que Usami sugiere que después de clase vayan al bateo automático para practicar, pero Rentaro y Saku lo rechazan. Y claro, eso deja a Usami bien bajoneado. Él solo quería que todos se emocionaran. Después de clases, Hayato y Usami van a hablar con Saku, pero él no quiere escuchar a nadie. Dice que está molesto y sus amigos le preguntan si es porque Rentaro está relacionado con alguien de Kikyo. Saku responde que ese no es el problema. Lo que le duele es sentir que Rentaro no confía en ellos. Entonces les cuenta que cuando él llegó a Chidori, Rentaro fue quien lo ayudó a encajar en la escuela. Gracias a él pudo sentirse parte del grupo y por eso, si ahora Rentaro está pasando por algo, él quiere apoyarlo y ayudarlo. Pero últimamente está distante y eso le pesa. Usami le pide que no se preocupe tanto y le recuerda que Rentaro es ese tipo de persona que ayuda a los demás de forma natural sin darse cuenta de lo importante que es para ellos. Entonces Hayato le hace ver algo más. Le dice que cuando le preguntó a Rentaro por la nota del cuaderno, esta vez no dijo el típico no es nada. Respondió de otra forma y dijo que no podía contarlo. Y aunque eso dolió, Hayato lo ve como una señal distinta. Para él fue la primera vez que Rentaro expresó lo que sentía. Así que Hayato cree que lo mejor es darle tiempo, pues seguramente llegará el momento en que él les cuente todo. Por otro lado, vemos a Rentaro en la pastelería. Su mamá nota que está algo decaído y le pregunta qué le pasa. Él responde que no es nada, pero ella supone que quizás está así porque volvió a sacar 0 en el examen. Pero Rentaro le aclara que esta vez no sacó ningún 0. Su mamá se queda sorprendida y piensa que está bromeando, pero Rentaro le dice que habla en serio. Entonces ella empieza a sospechar que tal vez hizo trampa. Eso sí que molesta al prota, porque ni su propia madre parece confiar en él. Pero justo en ese momento entra Waguri a la tienda. Rentaro intenta esconderse de inmediato, pero fracasa de la forma más obvia posible. Primero porque su mamá lo delata y segundo porque el mostrador es de vidrio, así que todo el mundo lo podía ver. Su madre aprovecha para decirle que atienda a Waguri porque ya tiene cosas que hacer. Rentaro se queda nervioso, pero no le queda de otra. Waguri se acerca muy contenta y le dice que quiere chocar las manos con él por haber sacado buena nota. Rentaro lo hace, aunque con bastante vergüenza, pero Waguri nota rápido que algo no está bien. Se da cuenta de que Rentaro se ve apagado, así que antes de irse, le dice que cuando se sienta decaído tiene que comer mucho. Según ella, el día empieza con un buen desayuno, para ganar energía y sentirse mejor. Waguri intenta decirle algunas cosas más para animarlo, pero se pone tan nerviosa que se le olvida lo que iba a decir. Eso le causa gracia al prota, y sin darse cuenta empieza a sentirse un poquito mejor. Waguri se alegra al verlo sonreír. Puede que no haya arreglado todo lo que le pasa, pero al menos logró animarlo un poquito. Waguri se retira de la pastelería y Rentaro se queda pensando en todo lo que acaba de pasar. Comenta que llevaba mucho tiempo con el corazón todo nublado, como si siempre estuviera cargando algo encima, pero cuando Waguri cerró en la pastelería, todo se fue. Dice que Waguri es una chica increíble. Recuerda el día en que Subaru le pidió que se alejara de ella. En ese momento Rentaro llegó a pensar que quizás tenía razón, sobre todo si la relación podía causarles problemas a ella, pero cuando le dijo a Subaru que no podía hacerlo, esas palabras le salieron del corazón y ahora entiende el porqué. La respeta demasiado, sabe que es amable, que se esfuerza y que tiene una fuerza interior enorme. Por otro lado vemos a Waguri en la estación. Ella también quedó sorprendida por haberse encontrado a Rentaro de esa forma. No esperaba verlo en la pastelería justo ese día y piensa que se veía tan
tan lindo. Más que nada le alegra haberlo visto así porque notó que antes había estado apagado. En eso le llega un mensaje que la sorprende. Volviendo con Rentaro, lo vemos sentado en casa esperando la cena. Su mamá preparó algo bastante rico y más elaborado de lo normal. Rentaro no entiende por qué la comida es tan lujosa ese día y ella responde que simplemente le sobró un poquito de pollo congelado, aunque luego agrega que también podría decir que es para celebrar que evitó sacar malas notas. Y sí, jefecita, eso sí que se tiene que celebrar. Va de inmediato a traer la prueba para enseñarla. Su mamá queda sorprendida, pero también se alegra muchísimo. Rentaro se avergüenza un poco porque para él no es que haya sacado una super nota impresionante, solo logró aprobar. Su jefecita claro que no lo ve así. Ella recuerda que desde chiquito el prota solía rendirse muy fácilmente cuando algo se le hacía muy difícil. Muchas veces se frustraba y lo dejaba. Sabe que debe haber algún motivo detrás de ese cambio, pero no piensa interrogarlo ni sacarle nada a la fuerza. Le dice que a veces él se preocupa tanto por las cosas que casi olvida lo importante, pero al final Rentaro siempre sabe tomar las decisiones correctas y mientras él está feliz todo está bien. Por otro lado vemos a Subaru en un parque. Por lo visto es el lugar donde ella y Waguri solían jugar cuando eran pequeñas. Waguri llega un poco después y se disculpa por hacerle esperar. Al mirar alrededor siente nostalgia, hacía mucho que no iban a ese lugar. Entonces le pregunta a Subaru de qué quería hablar. Le parece raro que le haya llamado a esa hora, pero Subaru le responde que en la escuela no podían tratar de ese tema, y obviamente el tema es Rentaro. En ese momento vemos el recuerdo de ellas de cuando eran niñas. Subaru llorando sin parar porque Waguri se había caído de unas barras. Waguri intentando calmarla y diciéndole que dejara de llorar porque no le pasó nada, pero Subaru no llora por la caída, sino porque se asustó mucho al verla colgada ahí como un murciélago. En ese entonces Subaru le pidió que dejara de hacer cosas tan peligrosas y Waguri le dijo que estaba bien, para luego acercarse a secarle las lágrimas mientras le agradecía por ser tan amable. Para ella Waguri siempre fue un tipo de heroína, alguien que la defendió y acompañó. Por eso Subaru quería volverse fuerte como ella algún día. De vuelta al presente, Subaru por fin le cuenta la verdad. Le dice a Waguri que la vio junto a Rentaro en una cafetería. Iba caminando por una calle y se dio cuenta que ambos estaban ahí, y después de que se despidieron fue directamente con él y le pidió que dejara de verla. Subaru se disculpa por haber actuado de esa manera por su propia cuenta. Le da miedo que Waguri se enoje porque sabe que metió la pata, pero Waguri solo se queda sorprendida al escucharla. No reacciona con enojo, al contrario, empieza a entender la situación. Recuerda el alboroto que hubo en la entrada de la biblioteca y cómo ahí se dio cuenta de lo mal que se llevan ambas escuelas. Waguri entiende que su amiga le pidió eso a Rentaro para protegerla, así que en lugar de reclamarle le pide perdón por haberla hecho sufrir. Subaru no entiende por qué Waguri se está disculpando y eso la hace sentir todavía peor. Y claro, ¿qué te deberías de sentir así? Por ser tremenda metiche. Y la culpa fue creciendo hasta que evidentemente explotó y decidió llamar a Waguri. Y ahí entiende que más que proteger a Waguri también quería sentirse mejor consigo misma. La mejor amiga empieza a llorar y le pide perdón por causarle tantos problemas. Dice que al final no ha cambiado nada desde que eran niñas. Aunque haya crecido y por fuera parezca más fuerte, por dentro sigue sintiéndose como una cobarde. Y Waguri no quiere escucharla hablar así. De inmediato le aparta las manos de la cara y le pide que jueguen como cuando eran pequeñas, aunque sea por un momento. Entonces se sube a una de las barras e intenta cruzar. Dice que tal vez si intenta colgarse como un murciélago tan solo una vez, Subaru se asustará muchísimo. Subaru se preocupa de inmediato y le dice que no lo haga, pero Waguri le responde que no pasa nada. Después de todo, fue ella quien le pidió jugar. Además, cuando eran pequeñas siempre terminaban ensuciándose la ropa. Mientras están ahí, Waguri recuerda la vez en la que se cayó. En ese momento le dolió muchísimo, pero lo que más recuerda es la reacción de Subaru. Ella se asustó tanto que empezó a pedirle que no se muriera e incluso decía que le pasara todo el dolor a ella. Recordarlo le daba un poquito de vergüenza porque sí, la niña se había puesto bien dramática, pero Waguri lo ve de otra forma. Le dice a Subaru que desde entonces siempre ha sido muy amable. Desde siempre han estado juntas y para Waguri eso ha sido un apoyo enorme. Por eso le pide que deje de negar a la Subaru que ella quiere. Waguri le dice que espera que algún día Subaru pueda dejar de pensar que no es amable, pero hasta que ese día llegue, ella seguirá diciéndoselo una y otra vez. Subaru se queda sorprendida y ahí se da cuenta de que Waguri siempre ha sido así, sin miedo a decirle que la quiere. Entonces se acerca y la abraza. Luego le cuenta la verdad completa. Le dice que cuando habló con Rentaro le contó que Waguri era una estudiante becada y que, siendo él de Chidori, no debía seguir viéndola,
ella, pero ahora entiende que eso estuvo mal, así que esta vez le pregunta de frente, quiere saber qué quiere hacer Waguri. Este le responde sin dudarlo que quiere ver a Rentaro, y llegó la pregunta del millón. Subaru le pregunta directamente si le gusta Rentaro y Waguri responde que sí. Subaru también le cuenta algo que la pone muy contenta. Le dice que cuando ella le pidió a Rentaro que no volviera a verla, él se disculpó pero también respondió que no podía hacerlo. Al escuchar eso, Waguri se alegra muchísimo. Subaru todavía siente que no puede quererse a sí misma, sigue pensando que no es amable por todo lo que hizo, pero aún así Waguri la quiere, adora y confía en ella, y por eso decide que, pase lo que pase, seguirá a su lado, y quizás algún día también mejore su autoestima. Después de esto, las dos se van a casa. En eso, a Waguri le llega un mensaje de Rentaro. El mensaje dice que quiere llamarla por un momento porque necesita preguntarle algo. Rentaro, por su parte, está súper nervioso. Desde aquella conversación en la cafetería con Subaru, no ha dejado de pensar en que necesita hablar con ella otra vez. El problema es que no tiene su contacto, así que no le queda de otra más que preguntarle a Waguri. Entonces Waguri lo llama. Apenas este contesta, lo primero que hace es pedirle perdón por no haber respondido su mensaje todo ese tiempo. Sí, tremendo visto le había clavado. Luego Rentaro va al punto, le dice que quiere hablar con Subaru porque no tiene su número. Esta empieza a reírse porque justo Subaru está a su lado, así que sin darle muchas vueltas le pasa el celular. Rentaro se queda sorprendido porque no esperaba que justo estuvieran juntas, y con Subaru el teléfono, él le dice que quiere hablar sobre lo que pasó. Subaru acepta y ambos quedan en hablar después de clases. Al día siguiente, Rentaro va al lugar donde quedó de verse con Subaru. Apenas llega, le pregunta si está bien hablar ahí, porque ambos siguen usando el uniforme y podrían llamar la atención. Esta le dice que no pasa nada, pero aún así le agradece la precaución. Entonces el prota va directo al punto. Le pregunta qué tendría que hacer para que ella le permita seguir viendo a Waguri. Subaru le responde que ella no es su mamá, así que técnicamente él puede verla si quiere. Pero Rentaro aclara que no es eso lo que quería decir. Lo que quiere saber es cómo puede seguir viendo a Waguri sin causarle problemas. Subaru le pregunta si de verdad necesita saber su opinión. Al final fue ella quien le pidió alejarse, y él ya le dio su respuesta. Además sabe que en esa conversación dijo cosas muy pasadas, y por eso le pregunta si se enojó. Rentaro dice que no, le dice que entiende que Waguri es muy importante para ella. Eso sí, admite que se asustó un poco por lo directa que fue, pero más que molestarse, le sorprendió ver a alguien preocuparse tanto por alguien más, y por eso la respeta. También le dice que pudo ver en ella una persona amable, aunque ella misma no lo crea, y precisamente por eso necesita escuchar su respuesta. Y así como nosotros, Subaru se quedó impactado. Por dentro piensa que el chico que le gusta a Waguri es un tonto, pero un tonto de buen corazón. Luego le cuenta que ella le dijo a Waguri lo que pasó, aunque no puede contarle los detalles. Volviendo a la pregunta de Rentaro, Subaru cree que lo mejor sería que se vieran lo más lejos posible de la escuela. Mientras tengan cuidado con eso, todo tendría que ir bien. En ese momento a Rentaro le cae un pelotazo. El balón venía del niño que Subaru justo ayudó en la cafetería. El pequeño los reconoce enseguida y se disculpa por la imprudencia. Rentaro le dice que está bien, pero que tenga más cuidado, ni que fuera Lamin Yamal. El niño, viendo a Rentaro y a Subaru juntos, piensan que son amigos. Eso sorprende a los dos porque claramente todavía no tienen esa confianza, pero el niño no le da muchas vueltas y se va a seguir jugando. Subaru comenta que están muy lejos de ser amigos, aunque después añade que quizás algún día podrían llegar a serlo, pero justo se detiene y decide intentarlo. Entonces le pregunta a Rentaro si quiere ser su amigo. Este se queda sorprendido porque no esperaba algo así. Rentaro nota que hay algo más y pregunta si pasó algo. Entonces Subaru le responde que es un secreto. Más tarde, ya de noche, vemos a Rentaro en su habitación. Él revisa el grupo de mensajes con sus amigos y nota que nadie ha escrito nada. El ambiente sigue extraño y eso lo tiene incómodo. En eso le llega un mensaje de Waguri preguntándole si pudo hablar con Subaru. Rentaro responde que sí. También aprovecha para disculparse por no haberle contado antes que se encontró con ella. Waguri no se enoja, al contrario, le dice que ella también lo siente por haberlo hecho sentir incómodo, pero en el fondo se alegra que Subaru ya sepa lo de ellos, y eso deja pensando a Rentaro, porque si su amiga ya lo sabe, se supone que él debe contarle a los suyos. Al día siguiente, los alumnos de Chidori comienzan los entrenamientos para el torneo deportivo. Como este año jugarán béisbol, todo el mundo está practicando, pero Usami nota algo extraño. Rentaro está fallando demasiado, y eso no tiene mucho sentido
porque puede ser malo para estudiar, pero para los deportes es el mejor. Así que Usami no entiende. También recuerda que durante las clases Rentaro estuvo inquieto todo el tiempo, así que le pregunta qué le pasa. Rentaro se pone nervioso y responde que no es nada. Usami, en lugar de dejarlo tranquilo, tiene una idea. Decide que la única forma de descubrir qué le pasa es seguirlo después de clases. Hayato y Saku no están muy de acuerdo porque eso suena más acoso que otra cosa, pero Usami insiste en que será divertido y que necesitan saber. Además, aprovecha para decirle a Saku que ella debería armarse de valor y hablar con el prota. Hayato se pregunta hasta dónde los va a llevar, porque ya llevan demasiado rato caminando y al final terminan llegando a un parque. Ahí se quedan completamente sorprendidos, porque ven a Rentaro reunido con unas chicas de Kikyo, Waguri y Subaru. Después de verse en el parque, todos se dirigen a un restaurante. Los amigos de Rentaro se quedan mirando de lejitos, sin entender nada. Para ellos, el prota ahora tiene una vida secreta completa. Cuando ya están comiendo algo, Rentaro se disculpa con Waguri y Subaru por haberlas llamado tantas veces. Waguri le dice que no hay problema, al contrario, le alegra que puedan verse seguido. Y apenas lo dice, se pone loquísima por cómo sonó. Rentaro se queda sin entender bien la reacción, mientras Subaru, que se captó todo, comenta que Waguri está siendo demasiado obvia. Y justo detrás de ellos estaban Usami, Saku y Hayato espiando. Usami no puede creer lo que está viendo. Para él, Rentaro lleva rato escondiendo que se está llevando bien con chicas de la escuela rival, y eso le da una envidia tremenda. Mientras tanto, Hayato está revisando la carta para pedir algo. Saku se incomoda porque no puede hacer que se callen ni siquiera un segundo. Aún así, Saku está sorprendido. Entiende que Rentaro se lleva bien con Waguri porque ya había señales de eso, pero no comprende lo de Subaru. Del otro lado, Subaru le dice a Rentaro que si tiene algo que contarles, debería hacerlo ya. Entonces el prota empieza a explicar. Les dice que quiere hablar con sus amigos sobre ellas. Siente que, si continúa así, solo va a lastimar a todos. También les cuenta algo más personal. Desde siempre la gente se alejaba de él por su apariencia, así que por eso dejó de intentar acercarse a los demás. Pero cuando entró en Chidori, sus tres amigos estuvieron a su lado. Al principio pensó que eran raros, pero poco a poco se fueron haciendo muy cercanos a él, y por primera vez sentía que ese era su lugar seguro. El prota también les dice que respeta mucho la relación que tienen Waguri y Subaru, y justamente eso es lo que él quiere hacer con sus amigos. Gracias a lo del examen y la ayuda de su waifu, por primera vez no quiso rendirse. Fue la primera vez que se esforzó tanto por algo y ahora tampoco quiere rendirse con sus amigos. El prota reconoce que les está pidiendo algo egoísta, pero aún así quiere que lo ayuden con esta situación, y Waguri acepta. Le dice que puede contarles sin problemas. Subaru también está de acuerdo. Dice que si a Waguri no le molesta, entonces a ella tampoco. Entonces Waguri agrega algo. Dice que le gustaría que ellos también pudieran ser sus amigos, y eso tranquiliza mucho a Rentaro. Por fin siente que tiene permiso para hablar con la verdad. Mientras tanto, sus amigos, que escucharon todo desde atrás, quedan conmovidos. No esperaban oír a Rentaro hablar de esa manera de ellos. Más tarde, Rentaro acompaña a Waguri y Subaru a la estación. De camino se disculpa por haberlas hecho quedarse hasta tan tarde, pero Waguri le dice que no se preocupe. Entonces Subaru le pregunta si la próxima vez podría presentarle a sus amigos. Ella quiere disculparse por todo lo que pasó. El prota se ríe y le dice que sí, pero justo cuando todo parecía ir tranquilo, aparecen unos tipos frente a ellos. El líder del grupo, llamado Yoshi, se acerca a Rentaro y le pregunta si pueden hablar. Rentaro no entiende qué sucede al principio, pero luego ve detrás de Yoshi y están los dos tipos que lo habían molestado desde antes, y ahí comprende todo. Ellos fueron a acusarlo con el jefe. Rentaro intenta explicar que se trata de un malentendido, pero cuando intenta irse aparecen más tipos detrás de él, cerrándole el paso. Yoshi le dice que no intente escapar. Según lo que escuchó, Rentaro golpeó a sus dos compañeros y luego los persiguió. Además comenta que con ese aspecto sí parece alguien capaz de hacer algo así. En ese momento Waguri interviene, les dice que el prota no haría esas cosas, pero uno de los amigos de Yoshi se da cuenta de que ella y Subaru llevan uniformes de Kikyo y empiezan a molestarlas diciéndoles que vienen de la escuela rica y que son muy lindas. El prota se pone delante de ellas y les deja claro que el asunto es con él. Si quieren hablar, ok, pero primero les pide que dejen ir a las chicas, pero Yoshi no acepta y les dice que así no tiene gracia. En eso uno de los tipos agarra del cabello a Subaru y le pregunta si ese pelo plateado es natural. El prota reacciona de inmediato y está a punto de defenderla, pero justo en ese momento aparece Usami de la nada para ayudarlo. Y no viene solo, también viene con Hayato y Saku.
Rentaru. Saku le dice a Rentaru que se lleve rápido a las chicas de Kikyo a un lugar seguro, que ellos se encargarán de todo. El prota entiende la situación, les da las gracias y promete que después les contará todo como se debe. Entonces Saku pasa entre los tipos y les dice que ya no quiere seguir hablando, así que mejor se quiten de su camino. Luego se acercan a los dos que estaban escondidos detrás del grupo, les reconoce enseguida. Saku les dice que es curioso cómo trajeron a sus amigos para sentirse valientes. Uno de los tipos se molesta y lo llama mocoso, pero Saku le responde que no parecen tan mayores por lo que están haciendo. El otro tipo intenta provocarlo y le pregunta si las heridas de Rentaru ya sanaron. Saku recuerda que le preguntó al prota qué le había pasado, pero él no dijo nada. El tipo sigue burlándose y lo llama patético, diciendo que por querer defender a una chica terminó golpeado y sangrando. Esto enciende a Saku y a los demás. De pronto Hayato interviene, entiende que la herida del prota fue por culpa de ellos dos, así que se acerca con calma pero con una mirada peligrosa. Mientras tanto Rentaru lleva a Waguri y a Subaru a un lugar seguro. Se disculpa con ellas por lo pasado, pero Waguri le pide que no se preocupe. Ahora lo importante es que sus amigos estén bien, y en eso recibe una llamada de Hayato. Rentaru le pregunta si está bien y Hayato responde que sí. Le cuenta que pudieron encargarse de los tipos y que nadie salió lastimado. El prota quiere volver para explicarles todo, pero Hayato le dice que eso puede esperar. Y sí, al final se encargó de todos los tipos. Sus amigos comentan que es realmente fuerte, aunque tenían entendido que odia pelear. Hayato responde que sí, que él es pacifista, pero que si lastiman a él o a uno de sus amigos, que se preparen. En eso uno de los tipos intenta levantarse. Hayato se acerca y le deja claro que Rentaru es el tipo más genial que existe. Le pide que lo recuerde bien y que se cuide camino a casa. El día siguiente comienza el torneo deportivo. Rentaru no le está pasando tan bien porque sigue demasiado pensativo y eso afecta a sus compañeros porque todos quieren ganar. Luego lo vemos tomando un descanso. Rentaru comenta que no puede enfocarse porque todavía no ha hablado bien con sus amigos. En eso aparecen Usami, Saku y Hayato. Ellos vinieron para animarlo. Le recuerdan que solo deben ganar 2 veces más para conseguir el helado que les prometió el profe, porque claro, aquí la motivación es otra. Rentaru aprovecha el momento para darles las gracias por lo de ayer. Hayato le pregunta si las chicas llegaron bien a casa y el prota dice que sí. Usami se alegra y comenta que entonces haberlo seguido fue lo correcto, y apenas lo dice se da cuenta. Rentaru lo entiende, por eso aparecieron justo a tiempo. Usami no sabe cómo arreglarlo, así que hace lo que mejor sabe hacer, huir y dejar el problema para otro. Y se le ocurre dejar a Saku solo con Rentaru para que puedan hablar, y de paso Saku pueda disculparse. Ese no quería que fuera de esa manera, pero ya estando ahí no hay otra opción, y entonces le pide perdón a Rentaru. Se disculpa por haberlo seguido, por escuchar su conversación y también por haber sido duro con él en el salón. Rentaru le dice que es él quien debe disculparse. Cuando Saku encontró la nota de Waguri, él no supo cómo reaccionar. Saku le dice que lo que más le molestó no fue que se llevara con alguien de Kikyo, sino sentir que Rentaru estaba cargando con todo solo, como si ellos no pudieran ayudarlo. Saku le recuerda que son amigos, y si algo le preocupa quiere que se lo diga. Rentaru se queda callado un momento y luego le agradece. Por fin los dos empiezan a arreglar. Usami y Hayato, que estaban cerca, se emocionan al ver que están hablando bien. Saku le dice que las palabras que escuchó de él el día anterior lo hicieron muy feliz, aunque sabe que a veces tiene mal carácter y se pone intenso, quiere que Rentaru crea al menos en esto. Él confía plenamente en Usami, Hayato y en él desde el fondo de su corazón, así que si algún día le pasa algo quiere que se lo cuente. Rentaru tiene otra oportunidad para batear. De hecho, esta es la última jugada para poder llegar a la final. Si no logra anotar, su equipo queda fuera, pero sus amigos confían. Rentaru se prepara, respira, mira la bola y conecta un hit. Luego corre con todo hacia la base mientras sus compañeros gritan y al final lo consigue. Gracias a esa jugada su equipo clasifica a la final. Todos se acercan para abrazarlo de inmediato y Rentaru está súper contento. Ahora sí siente que pueden ganar. Además, si lo logran, el profesor les dará helado a todos. Más tarde lo vemos comiendo helado, pero no precisamente porque hayan ganado. Resulta que perdieron la final y el más destruido es Usami porque siente que fue su culpa, y como el profe no se los pagó, tuvieron que comprarlo ellos mismos. Usami está tan triste que siente que acaba de perder la final de la Champions en el último minuto. En ese momento a Rentaru le llega un mensaje. Después de leerlo le pregunta a sus amigos si tienen tiempo y ellos aceptan, así que se van a otro lugar y ahí se reúnen con Waguri y Subaru. Rentaru por fin les presenta oficialmente a sus amigos y para sorpresa de todos no tardan mucho en llevarse bien. Empiezan hablando del torneo, de cómo
cómo les fue y de las jugadas del prota. Luego Waguri y Subaru les dan las gracias por lo que hicieron el día anterior. Como forma de agradecimiento, Waguri saca una bolsa llena de comida y los chicos se quedan sorprendidos. Usami, todavía sensible, casi se pone a llorar al ver tanta comida. Les dice que son demasiado buenas chicas y le pregunta si pueden empezar a comer de una vez. Después Subaru menciona que ella también trajo algo para ellos, pero antes quiere disculparse por lo de la biblioteca. Sabe que los trató mal por nada y reconoce que no estuvo bien. Usami le dice que no se preocupe. Todos se le quedan mirando porque el incidente fue hace apenas un mes y además fue bastante intenso como para olvidarlo tan fácil. Pero bueno, Usami insiste en que no le dé tanta importancia. Saku también aprovecha para disculparse porque él también dijo cosas feas. Admite que se dejó llevar. Con eso las cosas quedan bien entre todos. Entonces Subaru les entrega unos dulces para compartir. Rintaro se sorprende al verlos porque reconoce que son dulces caros y complicados de conseguir. Saku le pregunta si sabe mucho de ese tema y Rintaro responde que no tanto, solo que a su mamá le gustan esas cosas y por eso las conoce. Usami, como no podía ser de otra manera, propone hacer una fiesta de dulces en ese mismo momento y todos aceptan. Bueno, todos menos Subaru. Ella duda un poco y dice que después de todo es de Kikyo, pero Usami le responde que ellos no se fijan tanto en eso. Saben que la escuela Kikyo suele odiarlos y por eso tratan de mantenerse alejados, pero Rintaro les contó que Waguri y Subaru son buenas personas, así que no debería haber problema. Luego Usami extiende la mano y le ofrece un dulce, para decirle que desde ahora espera que puedan llevarse bien. Subaru toma el dulce con algo de vergüenza y le da las gracias. Después de eso, todos se quedan conversando, comiendo y pasando el rato juntos. Subaru observa la escena y se pregunta qué era realmente lo que sentía hacia Chidori hasta ahora. Más tarde, ya de camino a casa, Ayato comenta que pensó que jamás llegaría el día en que terminarían comiendo dulces con chicas y de Kikyo. En eso Usami le pide a Subaru que se acerque un momento. Ella avergonzada se acerca, pero resulta que Usami solo quería preguntarle en qué tienda compró sus dulces. Mientras van caminando y conversando, Waguri se queda un poco atrás junto a Rintaro. Ella comenta que le alegra mucho ver que todos se llevan bien. También le alegra que Rintaro por fin haya podido hablar con sus amigos, porque se notaba que llevaba varios días cargando con eso. Luego le dice que quiere agradecerle por haberla ayudado también a ella con todo ese asunto. Rintaro no entiende muy bien a qué se refiere, porque en su cabeza quien recibió ayuda fue él, pero Waguri insiste, quiere hacer algo para agradecerle y le pregunta qué le gustaría. Le cuenta que estuvo pensando en varias opciones, pero no se le ocurrió nada en concreto. Entonces ella misma se detiene y le dice lo que realmente quiere. Le gustaría salir con él a algún lado. Rintaro se queda nerviosísimo. Después recuerda un momento que tuvo mientras comía con sus amigos. En esa conversación, Usami le había dicho que últimamente lo veía más sincero y amable. Y cuando escuchó eso, lo primero que se le vino a la mente fue Waguri, porque aunque no lo diga tan claro, él sabe que desde que la conoció ha cambiado. Días después vemos a Rintaro de camino a encontrarse con ella. Al final aceptó la invitación, pero claro, va nerviosísimo porque esta vez no es una reunión para estudiar y apenas se le cruza por la cabeza la idea de que esto podría ser una cita. Según él, solo van a divertirse. Además, esto es simplemente una forma de agradecerle a Waguri. Ajá, claro, ya sabemos de qué tipo de diversión se trata, cochinotes. Cuando llega a la estación, apenas sale, Waguri aparece detrás de él. Resulta que ambos venían en el mismo tren. Ella lo saluda y le da las gracias por aceptar. También le dice que estuvo esperando este día con muchas ganas. El prota se pone todavía más nervioso, pero intenta actuar normal. Después, ambos se dirigen al acuario. A Waguri le gusta mucho el lugar. Le cuenta que hacía bastante tiempo que no iba, así que se siente diferente estar ahí otra vez. El prota también recuerda una vez que fue con su familia cuando estaba en primaria. En ese entonces solo quería ver peces más grandes como tiburones. Le parecían geniales, aunque lo que más quería ver era el show de delfines. Waguri le cuenta que ella sí vio ese show, pero por televisión. También escuchó que el espectáculo cambia por tiempo limitado, así que pensó que sería lindo verlo con él. Y el show empieza a las 3. Hasta entonces Waguri quiere recorrer las exhibiciones, comer algo y si hay atracciones también aprovechar, pero enseguida se da cuenta de que tal vez no les alcanzará el tiempo para todo, sobre todo porque Rintaro también debería escoger, pero el prota le dice que no se preocupe, hoy harán todo lo que ella quiera y así empiezan a pasear por el acuario. Ven todo tipo de peces, exhibiciones y atracciones. Los dos se están divirtiendo bastante y aunque Rintaro todavía intenta mantenerse tranquilo, Waguri está feliz mirando todo con esa emoción que se nota. Después paran a almorzar. La comida estaba buenísima y mientras comen, Waguri se da
da cuenta de que hay un pez payaso dentro de la mesa y le parece muy tierno. Rentaro aprovecha ese momento para darle las gracias, todo por haberle ayudado a estudiar, pero también por haberlo ayudado con sus amigos. Waguri le pregunta cómo estuvo el torneo. Como todavía falta un rato para el show de delfines, quiere que le cuente qué fue lo más divertido. Rentaro se pone nervioso al principio, pero luego empieza a contarle todo lo que pasó. Le habla del partido, de cómo llegaron a la final y de cómo la perdieron. Waguri lo escucha con atención y eso hace que el prota se sienta cómodo contándole cosas. Después, cuando ya casi es hora del show, Rentaro le dice que irá un momento al baño y promete volver enseguida. Mientras lo espera, Waguri revisa las fotos que se tomaron. Se queda viéndolas con una sonrisa y piensa en poder conservar esos momentos como un pequeño tesoro. Mientras tanto, el prota está en el baño lavándose la cara. Ahí admite que hoy Waguri está increíblemente linda. Se pregunta si ella se estará divirtiendo tanto como él, y luego recuerda que estuvo sonriendo todo el tiempo. De inmediato se apura en volver porque el show está por empezar, pero cuando regresa ve que Waguri está con una niña. Ella le explica que la pequeña está perdida y que tiene que ayudarla a encontrar a su familia. Rentaro le dice que está bien, aunque también le recuerda que si hacen eso probablemente ya no podrán ver el show. Waguri no duda ni un segundo, le dice que no pasa nada, que ahora lo importante es ayudar a la niña. La pequeña se llama Mika y les comenta que se perdió cerca de la zona de los tiburones. Waguri entiende y quiere ir para allá de inmediato para buscar a sus padres, pero antes Waguri y Rentaro se presentan con ella. Mika se asusta un poco al ver al prota porque su apariencia impone, pero él se acerca con cuidado y la saluda tranquilo, y la niña de pronto se da cuenta de que en realidad es amable. Entonces Waguri decide ir sola a buscar a los padres. Le pide a Rentaro que se quede ahí con la niña. Rentaro acepta y toma asiento junto a Mika. La niña, sintiéndose culpable, le pide perdón por arruinar su cita, y Rentaro se pone nervioso al escuchar eso. Rápido le responde que no es una cita y Mika se confunde porque para ella era bastante obvio, un chico y una chica saliendo juntos en el acuario. Vamos, que no necesita ser científica para averiguar. Luego Mika le cuenta que a ella también le gustaría salir algún día con Daiki, un niño de la clase que le gusta. Le dice que Daiki es increíble en todo lo que hace y que siempre repite en el almuerzo. Para Mika eso ya lo convierte en alguien admirable. Mika entonces le pregunta si la chica que estaba con él le gusta, y Rentaro intenta responder pero se queda atorado. No sabe cómo decirlo, porque hasta ahora ha estado evitando ponerle nombre a lo que siente, pero una niña acaba de decirlo con tanta simpleza que no puede aceptarlo y está sin escapatoria. El prota se queda mirando hacia donde se fue Waguri y piensa en todo lo que ha pasado desde que la conoció. En eso, Waguri regresa con los padres de Mika. Los dos estaban preocupadísimos y apenas la ven, corren a abrazarla. Su mamá le pide que no vuelva a alejarse sin avisar y Mika, todavía algo apenada, solo pide perdón. El papá también se acerca para agradecerles por haberla ayudado. Se disculpan por las molestias, pero Rentaro le dice que no pasa nada. Lo importante es que ya lograron encontrarse. Además, le comenta que la pasó bien conversando con su hija. Antes de despedirse, Mika se acerca a Rentaro y le dice al oído que ella cree que él y Waguri hacen una bonita pareja. El prota se pone loquísimo y Mika se va con sus padres como si nada, pero le acaban de dejar la cabeza volada. Waguri por su parte se siente tranquila de que todo haya salido bien. Luego comenta que seguramente el show ya terminó, así que tal vez deberían regresar, pero el prota le dice que todavía queda una función nocturna. Si ya tiene tiempo podrían verla, y Waguri se pone muy contenta y responde que sí. Más tarde los vemos buscando asientos. El show está por empezar. De pronto apagan las luces, se encienden las del centro y el agua empieza a caer. Empiezan a aparecer los delfines haciendo acrobacias. Waguri, fascinada, dice que verlo en persona es mucho más impactante. En medio del espectáculo, ella le da las gracias al prota por ese día. Le dice que nunca pensó que terminaría recibiendo un agradecimiento, porque para ella con poder ayudarlo ya era suficiente, pero salir con él la hizo muy feliz. Rentaro se queda mirándola, y ahí, mientras la ve sonreír con las luces del show, entiende algo que ya venía sintiendo. Nunca imaginó que podría sentirse así por alguien, ni siquiera en sus sueños, pero ahora lo tiene claro. Se ha enamorado de Waguri. Y hasta aquí vamos a ver esta parte de resumen. Si te está gustando este anime, no olvides de dar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla. Estoy seguro que te van a encantar.